¿Cansado de ver aburridas y tediosas clases? Pues suscríbete aquí para ver los resúmenes todos los días. Y bienvenido a Iñaki Guis. La primera clase que veremos será la de español, titulada Ideas entrecomilladas. El aprendizaje esperado es: escribe un texto biográfico. El énfasis es emplear dos puntos y comillas para citar. Nuestro resumen dice así: examinarás cómo emplear los dos puntos y las comillas para citar dentro de un texto biográfico. El correcto uso de los signos de puntuación sirve no solo para escribir biografías, sino que son funcionales en todos los ámbitos de la escritura. Anteriormente has visto cómo se recopila información para conformar la base de un texto biográfico. Ahora profundizarás en las estrategias para citar, empleando correctamente el uso de dos recursos muy importantes: las comillas y los dos puntos. Un texto biográfico se escribe a lo largo de distintas etapas. Estas consisten en planear, escribir, revisar y corregir. Uno de los mayores retos que tendrás al escribir un texto biográfico es utilizar información proveniente de diversos autores y fuentes veraces, pues deberás seleccionar, leer y reflexionar sobre las diferentes fuentes de información que te puedan servir para escribir el texto biográfico del personaje que más te interese. Las biografías son elaboradas por un investigador especialista en la materia. A este se le conoce como biógrafo y a la persona seleccionada como biografiado. La palabra biografía se compone de las letras griegas bios y grafos, por lo que quiere decir literalmente la escritura de una vida. Es un género híbrido entre la literatura y la historia, a menudo considerado parte de los memorialísticos, como el diario íntimo o las memorias, es decir, los recuerdos de una persona. En ellos es frecuente encontrar puntos de vista de diversas personas sobre los biografiados. Las comillas. Existen tres tipos diferentes. En primer lugar están las comillas inglesas o altas, que son las más conocidas y empleadas. Estas constan de dos pequeñas líneas que se colocan en la parte superior del renglón, tanto al principio como al final. En segundo lugar, las comillas simples, que se forman únicamente con una línea. Y por último están las llamadas comillas bajas, también llamadas latinas o españolas, que presentan una forma angular, diferenciada de las dos anteriores. Este último tipo de comillas se recomienda usar en los textos impresos en primera instancia, y reservar las comillas altas o las simples cuando se entrecomille algo que ya lleva comillas. Las comillas se utilizan para citar textualmente algo que ocupe máximo 5 renglones, por ejemplo, y los ponía en aprietos con preguntas y planteamientos que les formulaba, o los dejaba en evidencia cuando cometían errores. Al ser una cita, se entrecomilla completa, pero dentro de esta hay una frase que dice en aprietos, que significa ponerlos en problemas o en complicaciones, y como puede ser que para algunos sea difícil de entenderle tal frase, entonces se entrecomilla para dar a entender que es una frase que significa otra cosa, y no literalmente lo que dice. Es importante señalar que las comillas sencillas siempre deben ir dentro de las comillas grandes y nunca fuera de estas. El reto de hoy es el siguiente: revisa un texto biográfico y utiliza los signos adecuados. Asegúrate de utilizar los dos puntos o comillas para reseñar una cita textual, así como para poner la referencia bibliográfica. Proseguiremos con la clase de matemáticas, titulada Volumen del cilindro. El aprendizaje esperado es: calcula el volumen de prismas y cilindros. El énfasis es resolver problemas que impliquen el cálculo del volumen del cilindro. Nuestro resumen dice así: a continuación analiza la siguiente situación. Cubos de plastilina. Berna le regaló a su nieta Guadalupe un juego de cubos de plastilina de colores con algunos accesorios para cortarlas, y le pidió que elaborara diferentes cuerpos geométricos. Guadalupe formó con los cubos de plastilina el bloque 1 que se muestra. Luego, con la pieza circular de color amarillo, Guadalupe cortó el bloque 1 y obtuvo el bloque 2 que se muestra. La figura del bloque 2 se llama cilindro, y seguramente has visto cuerpos geométricos con sus mismas características, más de una vez. ¿Cuántas unidades cúbicas forman el bloque 1 que ha construido Guadalupe? El bloque 1 tiene 6 unidades cúbicas por lado, y dado que su forma es cuadrangular, se puede multiplicar 6 por 6 para conocer el total de unidades cúbicas, que es igual a 36. También puedes contarlas una a una. Esta es una manera de calcular su volumen. Dadas las características de un cubo, las medidas de sus lados son iguales. Tanto su largo, ancho y alto miden 2.5 centímetros. Su largo mide 15 centímetros, ya que son 6 unidades cúbicas que lo forman. Por lo tanto, el volumen del bloque 1 es igual a 562.5 centímetros cúbicos. Otra forma de calcularlo es multiplicar el volumen de cada cubo de plastilina. El volumen de cada cubo es de 15.625 centímetros cúbicos. Y ahora sabes que cada cubo tiene 15.625 centímetros cúbicos de volumen. Con este dato, multiplica el total de unidades cúbicas que forman el bloque 1, que son 36 por 15.625, que es igual a 562.5 centímetros cúbicos. Es momento de analizar el segundo cuerpo geométrico que construyó Guadalupe, que se llama cilindro. Para hacer una buena estimación, en la vista superior del cilindro traza un cuadrado dentro y observarás que está formado por 16 unidades.
Luego considera la parte que fue cortada por la pieza circular y realiza compensaciones entre los cubos de plastilina. De esta manera sumarás 8 cubos más que corresponden a los cubos de los lados del cuadrado. Finalmente considera como 1 a cada par de cubos amarillos y rosas al compensarlos, por lo que se suman 2 cubos más. El cilindro tiene aproximadamente 26 unidades cúbicas. Considerando estos datos, ¿cuál es su volumen? El volumen de un cubo de plastilina es igual a 15.625 centímetros cúbicos, por lo tanto, se puede multiplicar el total aproximado de cubos de plastilina, que son 26 por 15.625, que es igual a 406.25 centímetros cúbicos. El reto de hoy es el siguiente: registra tus reflexiones y elabora tus propias definiciones y características sobre los cilindros rectos y su volumen, y contrástalos con lo que se ha visto en la sesión. Si te está gustando el video o te está siendo de utilidad, recuerda que nos puedes apoyar en la tienda de Fortnite o de Epic con el código INAKI1708. Continuaremos con la clase de historia, titulada Las culturas del norte. Chalchihuites. El aprendizaje esperado es: identifica los principales rasgos culturales del clásico temprano, así como algunas características de las culturas más representativas del periodo. El énfasis es reconocer a las culturas del norte como parte del periodo clásico y sus principales características. Nuestro resumen dice así: te centrarás específicamente en una de las culturas que se ubicaron en el norte de Mesoamérica, especialmente en la zona de Zacatecas y el sur de Durango, los chalchihuites. El área de Mesoamérica tuvo una gran extensión y una de sus características fue tener zonas propicias para el desarrollo de la agricultura, así como el desarrollo de las actividades mineras. Pero también uno de sus rasgos comunes fue el amplio desarrollo del estudio astronómico. La zona en la que te enfocarás en esta sesión es la zona de Altavista Chalchihuites. El origen de las culturas chalchihuites es consecuencia de una colonización por parte de grupos mesoamericanos procedentes del centro de México, específicamente venían de Teotihuacán. Esto ocurrió entre el año 100 y 200 de nuestra era. Estos grupos fundaron pueblos y ciudades, eran agricultores. Esto dio lugar al establecimiento definitivo de los grupos humanos. La región de la cultura chalchihuites comprendió el suroeste de Zacatecas, centro-occidente de Durango y parte norte de Jalisco. Sin embargo, destacan por sus importancias las ciudades de La Quemada, El Teúl y Altavista, todas ubicadas en el territorio de Zacatecas. Cronológicamente, la cultura chalchihuites abarcó del año 200 al 900 de nuestra era, teniendo su máximo apogeo entre los años 700 y 900. Debido a su ubicación geográfica, la zona era considerada una zona frontera, la cual estaba muy cerca de grupos nómadas del norte, por lo que los asentamientos de la zona chalchihuites presentaron elementos defensivos. El ejemplo es la ciudad de La Quemada, o también llamada Tuitlán. La ciudad se construyó sobre un cerro alto. El Chicomostoc y sus características defensivas son muy notables, ya que consiste en un sistema de fortalezas monumentales edificadas con piedra de laja y con una serie de muros que alcanzan los 3 metros de espesor por 10 metros de altura. El recinto más importante de La Quemada es el Salón de las Columnas. La ciudad de Altavista es una de las más importantes de la cultura chalchihuites. Altavista tuvo su periodo de apogeo entre los años 400 al 900 de nuestra era. Altavista fue denominado como el lugar donde el sol da la vuelta. Fue un centro ceremonial integrado por un complejo conjunto arquitectónico formado por estructuras de carácter cívico. Ceremonial. Su ubicación geográfica y orientación fueron determinadas por sacerdotes astrónomos de origen teotihuacano, quienes buscaron, en el norte de Mesoamérica, el lugar donde el sol inicia su retorno al sur, el Trópico de Cáncer. Esta ubicación tenía como objetivo identificar el inicio y fin del ciclo agrícola y organizar el calendario de peregrinaciones y festividades religiosas. El reto de hoy es el siguiente. Con ayuda del internet o alguna otra fuente que tengas a la mano, elabora un collage en el cual ubiques imágenes que correspondan a la cultura chalchihuites. Posteriormente, busca imágenes similares o que tengan parecido con alguna de las culturas del centro o sur de Mesoamérica. Toma como referencia la relación que existe con Teotihuacán. Continuaremos con la clase de física, titulada Uso de imanes y electroimanes. El aprendizaje esperado es: analiza fenómenos comunes del magnetismo y experimenta con la interacción entre imanes. El énfasis es analizar y reflexionar sobre los usos de los imanes y electroimanes en su vida cotidiana. Nuestro resumen dice así: analizarás las características de los imanes y profundizarás en el campo magnético. Conocerás en dónde están presentes. El magnetismo y electromagnetismo es más sencillo de lo que parece, pues se encuentra en todos lados. Por ello, en esta sesión reconocerás cómo los imanes y los electroimanes son parte fundamental de tu vida cotidiana. Los imanes tienen dos polos, el norte y el sur, los cuales generan un campo magnético. La unidad en que se mide el campo magnético es en teslas, y la interacción que existe entre los polos de los imanes es que los polos iguales se repelen, debido a que sus líneas de fuerza chocan entre sí, y los polos opuestos se atraen, porque sus líneas de fuerza se juntan. Las fuerzas del campo magnético son de mucha utilidad para tu día a día.
A partir de las fuerzas que se producen del campo magnético de los imanes, puedes obtener muchos beneficios. Por ejemplo, el refrigerador que usa imanes en algo tan sencillo que es de mucha utilidad para su funcionamiento, su motor. La brújula también es un imán que es de mucha utilidad, ya que orienta al usar el campo magnético del planeta, aunque tiene una particularidad interesante: los polos están invertidos. Se usa de esta manera para fines de ubicación, y claro, para no confundirse. A lo que se conoce como el polo norte geográfico de la Tierra es el polo sur magnético. En el caso del polo sur geográfico pasa lo mismo. Este es el polo norte magnético del planeta. Solo se intercambiaron los nombres para que la brújula funcione adecuadamente, ya que la referencia principal es el norte geográfico. Actualmente existen aplicaciones con GPS, pero estas no existirían de no ser por la brújula, que es el antecedente del sistema de posicionamiento global, simplemente conocido como GPS por sus iniciales en inglés. La física tiene tantos alcances en la vida y más aún en algo que parece sencillo, como un imán. El tren bala, para empezar, está considerado como el tren más rápido del mundo, el cual usa la levitación magnética gracias al campo magnético, pero para esto se usan imanes superconductores, los cuales ayudan a transferir la electricidad sin perder energía. Ahora piensa en las cosas que conoces donde se utiliza un motor, por ejemplo el motor de una lavadora. Lo primero que tendrías que hacer es conectar la lavadora, después encenderla para que tengas el flujo de electricidad y esta pase por el embobinado del motor, y así producir un campo magnético que interactúe con los imanes del motor para obtener el movimiento de las aspas, y así tendrás ropa limpia. El reto de hoy es el siguiente: presta atención a tu alrededor y observa cada elemento que tengas dentro de tu casa y hazte las siguientes preguntas. ¿Cómo funciona? ¿Tendrá imanes dentro? ¿Cómo interactúan los campos magnéticos para su funcionamiento? ¿Funciona mediante un electroimán? ¿Facilita mi vida cotidiana? ¿Por qué? Y finiquitaremos el día de hoy con la clase de artes, titulada Radiografía del arte. El aprendizaje esperado es: elabora la estructura de una producción artística interdisciplinaria con el uso de los elementos del arte de manera original y organiza su proceso de montaje. El énfasis es distinguir los componentes, partes, escenas o fragmentos que conforman a distintas producciones artísticas para reconocer su estructura. Nuestro resumen dice así: conocerás cómo realizar una producción artística a través de tu creatividad y talento. Para ello, elaborarás una obra de arte y comprenderás sus elementos. A lo largo de esta sesión, crearás tu propio monstruo del arte e identificarás sus partes para que la obra cobre vida. Antes de elaborar tu monstruo, reflexiona en las siguientes preguntas: ¿qué quiero decir o expresar? ¿Con qué lo quiero expresar? ¿Cómo lo quiero expresar? Anotarás en tu cuaderno. Respecto a la pregunta ¿con qué quiero expresarme?, esto se refiere a los medios o materiales o técnicas que vas a utilizar para que el monstruo cobre vida. Hay quienes les gusta más expresarse con sonidos, a otros con pinturas, o quien lo hace con movimiento. Esto podría ser como el cuerpo de la obra de arte, porque es lo que le va a dar forma, soporte, las herramientas para la expresión de tu monstruo. Entonces en el cuerpo puedes poner los soportes o los materiales con los que más te gusta trabajar. No todo tiene que ser material, también hay soportes no tangibles, es decir, que no se tocan, como los sonidos o los movimientos corporales o incluso los gestos. Continúa con la siguiente pregunta: ¿cómo lo quiero expresar? Estas son cosas personales, que ya dependen de cada uno. La inspiración para utilizar las herramientas de un modo o de otro, lo que dicta tu corazón a la hora de expresar. Por lo tanto, se puede decir que el cómo es el corazón de tu monstruo. Quizá te pueda gustar la música, como el reggae o las cumbias. Puedes elegir el estilo o la forma que más te guste. Lo que más te late, como el corazón, es la manera de utilizar las técnicas o materiales. Por ejemplo, aunque dos personas elijan el mismo tema y material, como pintar manzanas, cada una la va a pintar de manera diferente. A lo mejor uno las pinta partidas y la otra enteras, verdes o rojas. Finalmente, la pregunta de ¿qué quiero expresar? Se refiere a los temas, ideas o conceptos que quieras expresar, lo que quisiste decir con tu creación. Estas ideas pueden ser las cosas que más te interesan, pero también pueden ser temas que te preocupan o te parezcan importantes para ti o para el mundo. Ya que has entendido, manos a la obra. El reto de hoy es el siguiente: como se mostró durante la sesión, elabora tu monstruo de arte y compártelo con tus familiares. Si está en tus posibilidades, tómale fotos o graba con algún dispositivo que tengas en casa. También puedes elaborar tu monstruo con dibujos. Si te gustó el video o te fue de utilidad, recuerda darle like, suscribirte y activar la campanita para estar al tanto de próximos videos. Muchas gracias y hasta la próxima.